días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Y bueno, antes de nada, espero que estén empezando la semana lo mejor posible y bueno, y hayan descansado el fin de semana pues lo máximo que hayan podido. Y bueno, tenemos Bitcoin ahora mismo en 42.292 dólares. Tuvimos ayer en ese trance, en esas últimas horas del domingo en hora española, un retroceso que ya comentábamos en el gráfico, en la parte final del vídeo, los que vierais os quedarais hasta el final del vídeo, en ese gráfico de una hora, ese retroceso que ya nos estaba indicando, digamos, respecto a lo que nos estaba diciendo el oscilador y lo que nos estaba diciendo la gráfica. Es decir, la gráfica habíamos tenido una serie de máximos más altos y el oscilador nos decía en gráfico de una hora que deberíamos de haberlo tenido más bajos. Y bueno, ya nos estaba dando cierta pista de que podíamos tener cierto retroceso. En gráfico de una hora no lo considero una divergencia, pero sí que lo considero, lo tengo en cuenta, digamos, como un posible desgaste, es decir, una no continuación del movimiento alcista, es decir, un retroceso en el precio que estuvimos hablando ayer, comentando que dentro de, digamos, de que era domingo, no es el mejor día para operar, pero el retroceso podía estar más o menos por la zona de los 41.200, 41.300, 41.500 dólares. De hecho, el retroceso fue hasta la zona de los 41.630 dólares. Y bueno, tampoco hacía falta, guiándose por esa, digamos, esa gráfica, ese oscilador, tampoco creo que hiciera falta ser ningún ingeniero del trading. Y bueno, vamos a ir con análisis técnico y vamos a empezar con el gráfico semanal, le vamos a echar un vistacito. Bueno, ayer ya comentábamos que si no superábamos el máximo, digamos, anterior de la semana pasada, tendríamos una barra roja en este oscilador y bueno, tenemos esta barra roja porque, como es evidente, no hemos superado esa zona de los 43.300 dólares, creo que estaba, digamos, el máximo de la semana anterior. Y bueno, pues tenemos esa barra roja, es decir, cada barra roja que tenemos en este gráfico semanal, estamos un pasito más cerca, digamos, de ese retroceso. De momento, como siempre digo, hasta que no tengamos en este gráfico semanal una confirmación de 90 grados o menos, sí que tiene cierta inclinación, pero todavía sigue, digamos, sin girarse, o sea que de momento todavía sigue siendo alcista a pesar de ese retroceso que hemos tenido interesante, de ese máximo que estuvimos en la zona más o menos de los 49.000 dólares. Y bueno, de momento lo tenemos en 47,18 puntos. De momento, hasta que no se gire, que nadie se espere, por lo menos en este gráfico semanal, de verlo Bitcoin, digamos, en esa zona que sería, vuelvo a repetirlo aquí, que he comentado en muchísimos de los vídeos. De hecho, hace un montón de vídeos de que nadie se espere, digamos, hasta que por lo menos, digamos, en el corto, mediano plazo, de momento, todavía que nadie se espere verlo en la zona de los 32, 30.000 dólares, que sería, digamos, lo que nos está diciendo este patrón de cuña, que al menos deberíamos de venir a buscar esta zona. Yo, para mí, como he comentado en muchísimos de los vídeos, para mí el movimiento con sus impulsos y retrocesos, dentro de que, digamos, se espera un retroceso en el precio respecto a lo que nos está diciendo este gráfico semanal, esta cuña que tenemos, que estadísticamente dice que al menos deberíamos de venir a buscar esta zona de aquí abajo. Como siempre, nos vamos a mover con sus impulsos y retrocesos. No descarto que vayamos a tener una subidita hasta los 43.000 dólares, que bueno, ahora iremos analizando las diferentes temporalidades, como solemos hacer siempre en este canal. De momento, lo que veo yo en este gráfico semanal, analizaremos con el paso de las semanas, paso de los meses, veo un posible retroceso a esa zona, pero es llegar a esa zona, podemos tener un movimiento al alza. Ya cuando veamos el gráfico mensual a primeros de mes, os mostraré un dato porque yo considero que aquí, en esta zona de aquí, considero que va a rebotar el precio para seguir su rango, su patrón, digamos, su movimiento alcista, perdón. Y bueno, esto es lo que tenemos en el gráfico semanal, no ha cambiado mucho, no tenemos muchísimas novedades en el gráfico diario. Ya he comentado en muchísimos de los vídeos, tenemos este patrón de trompeta, ayer teníamos este posible patrón de doble triángulo, patrón de reversa, que ambos nos indican, digamos, tanto el patrón de trompeta como ese patrón de reversa nos indica un cambio de tendencia alcista a bajista. Y bueno, esto nos daría un target más o menos, calculando, no voy a repetirlo mucho porque lo he comentado en muchísimos de los vídeos, sobre todo en vídeos anteriores. Nos daría un target más o menos sobre la zona de los 32.000 dólares de este patrón, solamente considerando este patrón de trompeta. Pero bueno, dentro de este patrón de trompeta, como saben ustedes, se mueve el precio con sus impulsos y retrocesos. De momento vamos a ampliar, estamos en el gráfico diario con Bitcoin en 42.213 dólares y bueno, de momento nos estamos moviendo entre este soporte y resistencia que tenemos aquí dibujado un poquito ya de tiempo.
Y bueno, de momento estamos dentro de este soporte y esta resistencia. De momento no espero Bitcoin teniendo, digamos, grandes retrocesos más allá, como he comentado en muchísimos de los vídeos, de venir a buscar la zona de los 41, un poco debajo de los 41. Pero digamos, la próxima zona, digamos, en caso de romper, todavía no hemos roto esta zona. Como siempre, observar ese oscilador, ese ADX, sin confirmación, no está el pescado vendido. En caso, en el mejor de los casos, sería venir a buscar esta zona más o menos sería haciendo un movimiento totalmente normal, la zona de los 43.261 dólares, como siempre, con sus impulsos y retrocesos, que nadie descarte. Como ya comenté en el vídeo de ayer, aquí tenemos una zona de soporte. Zona de soporte la considero porque es una zona que hemos tocado aquí en varias ocasiones el precio, una, dos, tres, cuatro veces. Lo considero zona de soporte, que nadie descarte de venir a buscar esta zona más o menos de la zona de los 42.276 dólares, más o menos. No tomarlo tampoco a dólar exacto. Dentro de lo que tenemos aquí, el movimiento que yo espero en el gráfico, en este gráfico diario, pues un movimiento con sus impulsos y retrocesos, de estar haciendo así, un poco así, digamos, hasta apurar aquí y, digamos, irse el movimiento, al menos, de venir a buscar más o menos la zona esta, un poquito cerca de la zona de los 38.000 dólares. Aparte, vamos a echar un vistacito aquí, aparte, bueno, vamos a mover esta línea aquí, aparte de romper esa zona de los 38.000 dólares, cosa que todavía no ha hecho. Todavía pueden pasar muchísimas cosas por el camino, todavía nos podemos encontrar alguna sorpresita al alza. De momento, según análisis técnicos, no espero, digamos, máximos históricos ni nada por el estilo, tan siquiera espero ni la zona de los 46, 47.000 dólares. De romper esa zona de los 38.000 dólares, pues aquí ya tenemos una zona de soporte que más o menos vendríamos a buscar de romper esa zona en los próximos días, próximas semanas, sería venir a buscar la zona de los 37.000 dólares. Respecto a lo que sería el gráfico semanal, sería más o menos venir a buscar el soporte de la zona de los 32.000 dólares. Eso respecto a lo que sería el gráfico semanal. Y en gráfico diario, en caso de cargarnos esta zona importante que hemos estado muy cerquita en días anteriores, semanas anteriores, que venimos a buscar la zona de los 38.565 dólares. Importante no cargarse este soporte, porque directamente nos iríamos con sus impulsos y retrocesos a la zona incluso por debajo de los 37.000 dólares. Sería una de las zonas que visitaríamos en este gráfico diario. Vamos a ver oscilador, ADX, como lo tenemos, y bueno, de momento Bitcoin para abajo no, bien lo pueden ver ustedes. Tenemos aquí tenemos tres barras, cada una representa un día, tres barras verdes aquí. Tuvimos confirmación con fuerza decreciente en este ADX, 19,93 puntos. Fuerza decreciente, no es muchísima fuerza, así que es un gráfico diario. No se esperen, digamos, ni grandes subidas ni grandes caídas con lo que tenemos aquí. En caso de encontrarnos una sorpresita, porque todo puede pasar, que continuamos con una serie de barras verdes, incluso romper este punto cero, confirmación de 90 grados o menos, y que podríamos tener una subidita interesante. Pero de momento, lo que yo estoy viendo, según análisis técnico, estoy viendo la serie de patrones que estoy viendo, el patrón de reversa, perdonen, y ese patrón de trompeta que tenemos ahí, todo hace indicar que el movimiento del precio va a ser correctivo, como siempre, con sus impulsos y retrocesos. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas. En este gráfico de 4 horas, bueno, tenemos exactamente lo mismo que en el gráfico diario. Lo que pasa que aquí, bueno, se distingue un poco más esa serie de movimientos, pues estamos en un gráfico, una temporalidad más pequeña. Y bueno, aquí, si amplío aquí, vamos a ver esto un poquito. Aquí, ahí está. Y bueno, tenemos exactamente como hemos ampliado en ese gráfico diario, nos estamos moviendo aquí en la zona de este soporte y esta resistencia. De cargarnos esta resistencia aquí, sí que tenemos alguna opción. Como siempre, lo vamos a ver en ese oscilador, vamos a ver esa confirmación, de ahí que me repita mucho con ese oscilador, ese ADX. No podemos tener un patrón muy bonito, pero si no tenemos esa serie de confirmaciones, pues difícilmente el precio va a hacer lo que nos está indicando la estadística del patrón. Que sí, que el patrón tiene una estadística, todo lo que nosotros queramos, pero no es la primera vez. Sobre todo los suscriptores del canal, lo sabéis, no son pocas ocasiones que se ha saltado a la torera esa serie de patrones, y bueno, y manera de identificar, digamos, el próximo movimiento también con esos dos indicadores, pues podemos ir un pasito por delante, a pesar de lo que nos esté diciendo la estadística de ese patrón. Y bueno, aquí en el mejor de los casos, como he comentado, en el gráfico diario, he comentado en muchísimos de los vídeos, aquí estaríamos visitando la zona del soporte más o menos, no tomar los dólares exactos, la tendremos en la zona de los 43.235 dólares. De momento es un movimiento que no veo. Y bueno, el movimiento que podemos ver aquí en este gráfico de 4 horas, para mí,
el movimiento que vamos a tener de momento. Vamos a trazar aquí una línea de resistencia. De momento nos vamos a estar moviendo más o menos por aquí, no la voy a poner más atrás, más o menos nos vamos a estar moviendo en este, digamos, en este pequeño triángulo que tenemos aquí, digamos, dando tumbos aquí, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, de manera que nos vengamos a buscar esta zona aquí, estemos rebotando y venir a buscar la zona, eso sí que sería para un poco más tiempo, sería la zona de los 38.000, de la zona de los $38.000. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos ese ADX, ese oscilador. Y bueno, tenemos una serie de barras rojas en este gráfico de 4 horas, ADX en 29,44 puntos, fuerza decreciente, o sea que con fuerza decreciente no esperen grandes movimientos, ni para arriba ni para abajo, o sea que de momento es lo que tenemos en este gráfico de 4 horas. Cosa diferente sería que nos volviéramos a confirmar en 29,44 puntos, digamos, continuáramos con un movimiento alcista, cogiendo fuerzas y que podríamos tener una subidita incluso más allá de los $43.000 de momento con fuerza decreciente. No espero en este gráfico de 4 horas, próximos días, grandes movimientos. Cosa diferente sería que en este gráfico de 4 horas empecemos a desarrollar una serie de mayoría de barras rojas, rompamos este punto cero cogiendo fuerza. Entonces ya sí que tendríamos, por lo menos, estaríamos visitando la zona de los 41, 40, incluso irnos muy cerquita de la zona de los 39, 38, 500. Pero bueno, de momento es algo que no ha sucedido todavía. Y bueno, vamos a ir al gráfico, un gráfico de una hora, un gráfico más cercano. Aquí en este gráfico de una hora, bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es este patrón, lo que pasa que no es el más bonito del mundo. Tenemos un canal alcista que lo que dice la estadística es que rompe hacia abajo. Dentro de que este canal alcista rompe hacia abajo, el movimiento que puedo llegar a esperar, de momento no hemos llegado a tocar en esta zona aquí. Como bien pueden ver, el movimiento que puedo esperar, venir a buscar la zona más o menos de un poquito por debajo de los $42.000 y un posible movimiento importante, cepillarse esta zona esta resistencia que tenemos aquí, que hemos tocado varias veces y que podríamos tener alguna opción de venir a buscar la zona de los $43.000. Siguiente zona sería la zona alta de lo que sería esta resistencia de este patrón, que sería la zona más o menos de los $43.500, $43.600 de momento. Esto es lo que tenemos. Vamos a llegar un pasito más allá en caso de cepillarnos ese soporte y tener una ruptura a la baja, porque aquí hay que calcularlo todo. Voy a ampliar un poquito más esto. Y bueno, aquí tenemos un posible patrón de triángulo. Si venimos, tenemos ese retroceso, podemos estar haciendo algo más o menos así, como siempre, con esa confirmación y hacer un movimiento a la baja, que es lo que nos estaría indicando este patrón de triángulo, como siempre observando ese oscilador y ese ADX, porque aquí podemos tener algo muy bonito, pero si no tenemos confirmación, como suelo decir vulgarmente, no tenemos el pescado vendido. Y bueno, el caso de tener un retroceso, de decidirse a romper este canal alcista, que lo que dice la estadística es que rompe hacia abajo, guiándonos por esta zona final que tenemos aquí, vendríamos a buscar al menos, no sé por dónde lo va a romper, dado, digamos, el antecedente de Bitcoin que suele apurar muchísimo. Pero bueno, vamos a suponer que fuera por esa zona de ahí, nos vendríamos a buscar la zona de los $40.753. Esto ténganlo en cuenta también. Y bueno, vamos a ver ese oscilador, ese ADX, esos indicadores, dos indicadores tan extraños. Y bueno, de momento, pues con fuerza decreciente, como tenemos en gráfico de 4 horas, gráfico diario y la volatilidad que tenemos aquí, pues de momento no espero grandes movimientos. Aquí es cuando suelo decir, sobre todo los domingos, cuando tenemos muy poquita actividad. Con este oscilador tampoco desarrollado, tenemos muy poquita volatilidad. Sé que, digamos, en ese trance de domingo, lunes hemos tenido ese retroceso, pero ahora mismo tenemos muy poquita volatilidad y aquí, sobre todo lo digo por el personal del mercado de futuros, aquí es cuando pueden hacer mucho daño y cepillarse a más de uno. Yo de momento voy a estar aquí quietecito, observante, y bueno, cuando tenga esa confirmación de 90 grados o menos, ya sea al alza o a la baja, pues actuaré en consecuencia. De momento, aquí pocos en este gráfico de una hora, pocos datos podemos sacar más allá de lo que hemos visto en el puro análisis técnico, es lo que hemos echado un vistazo en la gráfica. Y bueno, respecto a análisis técnico no tengo mucho más que comentar. Voy a recordar un poco el calendario económico para los que operáis en el mercado tradicional, que pueda haber esta semana, digamos, cierta volatilidad. Y bueno, a las 8 de la tarde, bueno, de la tarde de la noche en hora española, respecto a Estados Unidos, las noticias que les voy a dar, digamos, y horas va a ser respecto a noticias de Estados Unidos. Tenemos un comunicado del FONC. Luego a las 8 de la tarde, decisión de tipos de interés.
Y luego a las 8:30 tenemos la rueda de prensa del FONC, que me imagino, como comenté ya ayer, imagino que dirán si van a subir los tipos de interés, los bajan, lo dudo bastante, cómo está la situación, o los dejan exactamente igual. La previsión es que se queden exactamente igual que están, como ha hecho la dinámica que suele tener la Unión Europea y Estados Unidos. Se ponen totalmente de acuerdo en este tipo de aspectos. Y bueno, pues muy poquito más. En principio, mañana subiré vídeo por la tarde. No es seguro, porque mañana ya que voy a tener muy poquito tiempo. En principio subiré vídeo, el vídeo lo subiré por la tarde, porque por la mañana me va a resultar totalmente imposible. Y bueno, como siempre, si les ha gustado el contenido, les invito a suscribirse y darle al like. Nos vemos, en principio, si no pasa nada, en el vídeo de mañana por la tarde.